no va a ser localizado en un único tejido. Generalmente estos microorganismos que generan este tipo de infecciones, sus factores de virulencia les permiten, ¿no?, adherirse, colonizar, en diversos tipos de tejidos. Entonces vamos a discutir un poco sobre esos factores de virulencia, la alta patogenicidad que pueden tener estos microorganismos, ¿no?, una vez que también generan cuadros de bacteriemias o viremias, ¿no? Entonces son capaces de diseminarse. También vamos a hablar un poquito sobre el sistema nervioso central, sobre las células que están involucradas en el sistema nervioso central cuando hablamos en términos de mecanismo de defensa. Y vamos a tomar un ejemplo de un agente etiológico, cómo funcionaría una infección a nivel del sistema nervioso central. Y la importancia también de las vacunas. En general, cuando hablamos de infecciones sistémicas, la mayoría de ellas tiene vacunas. Y de ahí la importancia de la inmunización para evitar justamente las complicaciones y las complicaciones. Entonces, bueno, vamos a hablar en términos generales, ¿no?, de las características, cómo es el diagnóstico de este tipo de infecciones. Vamos a tomar en cuenta que cuando hablamos de infecciones sistémicas, el enfoque del diagnóstico es un enfoque sindrómico. Entonces, ustedes ya saben que cuando hablamos de síndrome, estamos hablando de signos, ¿no?, y síntomas. Entonces, muchas de ellas tienen características en común. Entonces aquí, importante resaltar, inclusive lo van a ver en laboratorio también, el diagnóstico diferencial. Porque, por ejemplo, y esto ya no es nuevo, porque en uno de los casos vídeos, se acordarán, han resuelto una infección sistémica. Y aquí hablamos de la leptospirosis. Fue el caso vídeo anterior. Entonces, sus compañeros en seminarios ya les han comentado, les han hecho una breve introducción a estos tipos de infecciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de bacterias, como la leptospira, que genera justamente esta enfermedad sistémica, que es la leptospirosis, el diagnóstico diferencial es crucial, ya que estamos hablando de una bacteria que en realidad no presenta resistencia a antibióticos. Pero aquí el factor tiempo en el tratamiento con este antibiótico, por ejemplo una penicilina, es importante para evitar la progresión de la enfermedad. Y recordarán que cuando hablamos de leptospirosis estamos hablando de una bacteria que genera, pueden pensar en todos los tejidos, esa bacteria va a infectar prácticamente todos. Endotelio, cuadros de vasculitis, pulmón, cuadros de pulmonía hemorrágicas severas, riñón, hígado, conjuntiva. Entonces, varios tipos de tejidos. Entonces, el tratamiento y diagnóstico diferencial importante. Vamos a resaltar eso el día de hoy. Y en laboratorio también se va a ver de nuevo en términos de diagnóstico para tratamiento. Las pruebas de laboratorio. Entonces, aquí vamos a hablar de las características de estas infecciones, de los principales agentes etiológicos. No vamos a hablar de todos, porque no hay tiempo para la clase, pero en laboratorio se va a hablar de algunos otros, de alguna manera complementar, y en seminarios también, porque en seminarios se va a hablar, por ejemplo, de nuevo, de leptospirosis, se va a hablar de peste, por ejemplo, se va a hablar de, cuando hablamos del sistema nervioso central, de todos los mecanismos, que es muy importantísimo para poder introducirnos a lo que es un sistema inmune, un poco diferente, de lo que normalmente vemos. También se va a hablar en laboratorio de dengue, en seminario, disculpen, dengue, zika, chikungunya, eso también se va a ver en laboratorio para ver. Entonces, toda la semana se va a complementar justamente este tema, que es bien amplio en términos de enfermedades. Bien, entonces este es nuestro temario, y vamos a comenzar. Acabamos de comentar justamente que cuando hablamos de estas infecciones, en principio, el diagnóstico en base al síndrome, Entonces, aquí podemos tener, por ejemplo, un paciente con cuadro, aquí una enfermedad con cuadro febril. Todas estas enfermedades tienen cuadro febril, de allí no nos dice mucho, Un cuadro febril ictérico, muchas enfermedades con ictericia, un cuadro febril ictérico hemorrágico también, ictérico con problemas respiratorios, o también febril
con alteraciones neurológicas. Entonces, por eso la importancia del diagnóstico diferencial. ¿Okay? Entonces, aquí hablamos de enfermedades, ¿okay?, que tienen diversos agentes etiológicos. Aquí también, ¿no es cierto?, podemos hablar de un virus, una bacteria, inclusive aquí tenemos por aquí un infiltrado, un protozoario. ¿Okay? Entonces, todos ellos, vean, estos son los principales aquí en Perú, ¿no? Todos ellos presentan síndrome febril. ¿Okay? De malaria, por ejemplo, sabemos que es transmitido por un vector. ¿Cuál es el vector? A ver si hace parasitología. El anófeles, ¿no es cierto? Entonces, aquí también tenemos fase hepática y fase eritrocítica, ¿no es cierto? Sistémica. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, hepatosplenomegalia, que precisamente por la fase, ¿no?, y los tejidos que pueden infectar. ¿Okay? Ahora, esto de aquí lo haremos para su clase de parasitología. Aquí tenemos otra infección por microorganismos, aquí viral, que también se transmiten por vectores, ¿no? Aquí estamos hablando justamente de estos tres, dengue, zika, chikungunya, son los arbovirus. Ya hemos hablado de arbovirus, ¿no?, cuando hablamos de infecciones por virus, en nuestra clase número 2. ¿Okay? Entonces, todos ellos transmitidos ¿por quién? ¿Qué vector? El Aedes, ¿no? El Aedes aegypti. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿no?, aquí está afectando inclusive la fiebre amarilla, ¿no? Que de estas, las 4, ¿no?, para la fiebre amarilla la única que tiene vacuna es justamente la fiebre amarilla, la amarilla. ¿Okay? Para todos estos aquí, dengue, zika, chikungunya, lamentablemente lo único es el control del ciclo biológico del mosquito, como una medida de bioseguridad, ¿okay?, preventiva primaria. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿no?, aquí infecciones de tipo viral. Aquí estamos justamente la leptospirosis, la leptospira. Vamos a hablar de los factores de virulencia de la leptospira, recordando lo que ya se ha visto y reforzando un poco más. ¿Okay? Haciendo comparaciones también. Y aquí tenemos a la peste. ¿Okay? ¿Se acuerdan de la peste? ¿Quién lo ocasiona? La Yersinia pestis, ¿no es cierto? Que también lo resolvieron, me parece ustedes, en uno de los seminarios. ¿Okay? Cuando era solamente para hablar de la Yersinia pseudotuberculosis y la Yersinia enterocolítica. También mencionaron a la Yersinia pestis. ¿Okay? Entonces, ya tenemos una leve introducción sobre esta bacteria altamente virulenta, ¿okay?, que genera una infección, en todo caso, en 3 fases, ¿no? Una es la peste bubónica, ¿no? Y aquí justamente esto es directamente originado por la picadura de la pulguita que está infectada por la bacteria, ¿okay? Entonces, para la Yersinia pestis. ¿Okay? Tenemos aquí una enfermedad que en este caso también tiene reservorios, ¿no? Y aquí tenemos a los animales, por ejemplo, en las áreas urbanas, más comúnmente se dan en los roedores. ¿Okay? Pero también puede ser, por ejemplo, en las áreas rurales, por ejemplo, animales como el cuy, ¿no? ¿En línea cuál es la traducción? Conejillo de indias, ¿ok? O también puede ser de conejos, inclusive. Entonces, tomar en cuenta, ¿no?, que esos son los reservorios justamente de las pulgas, ¿no?, cuando están infectadas. ¿Okay? Entonces, ese es el caso de la Yersinia pestis, que genera inicialmente esta fase que es la peste bubónica, ¿no?, que se caracteriza por la presencia de ¿qué? La peste bubónica. ¿Ah? No son erupciones. ¿Okay? Los ganglios linfáticos inflamados, adenopatías, ¿okay?, que son los famosos bubones, por eso de allí el nombre, bubónico, ¿okay?, los bultitos, ¿okay?, importante para el diagnóstico. Ahora, de esa primera fase, pero recordemos que la peste bubónica no solamente tiene esa fase, tiene otras, y otra es la peste septicémica, que fue muy famosa, ¿no?, en Europa, porque se generó, ¿no?, lo que era la peste negra, ¿no?, que genera cuadros de septicemia dentro de la corriente sanguínea. Y de ahí otra de las fases es la peste neumónica. ¿Okay? Entonces, importante tomar en cuenta los factores de virulencia de la bacteria, ¿no es cierto?, que están relacionados justamente a su diseminación. Lo vamos a comentar más adelante. ¿Okay? Entonces, esto como un cuadrito inicial, introductorio, ¿no?, de algunas de las enfermedades que vamos a ver.
aquí no está dentro de nuestro cuadrito inicial, pero ¿por qué es importante? Hablamos aquí de la listeriosis. La listeria monocitogenes, como menciona ahí, es un bacilo gram positivo, y aquí lo menciona, oportunista intracelular. ¿Okay? Aquí tomamos en cuenta este tipo de infecciones en quienes, en mujeres gestantes, ¿okay? En pacientes inmunosuprimidos recién nacidos también. ¿Okay? Entonces, aquí resalta la importancia también porque cuando hablamos en las mujeres gestantes pueden generar enfermedades congénitas, ¿okay? Porque es capaz de atravesar barrera hematoencefálica, barrera placentaria, ¿okay? Y la barrera intestinal. ¿Okay? También estamos hablando de, en el caso, ¿no? Infecciones congénitas, pero también infecciones postparto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si hablamos de una mujer gestante que tiene, ¿no? La infección por esta bacteria a nivel de la vagina, ¿okay? Es asintomática, entonces por lo tanto no ha sido tratada, y su niñito nace por parto natural, este puede contaminarse, ¿okay? Por el ducto vaginal. ¿Y esto qué sucede? Puede generar en el recién nacido una enfermedad postparto hasta 2 semanas después de su nacimiento. Y una de ellas es justamente la meningitis neonatal, ¿okay? Que puede llevar a la muerte a veces. ¿Okay? Hasta el 20% de los casos de meningitis neonatal es causado por esta bacteria. ¿Okay? ¿Cómo se previene, por ejemplo, en las mujeres gestantes? ¿No? El cuidado en la alimentación. ¿Dónde está? En productos, por ejemplo, lácteos de dudosa procedencia. Importante, por ejemplo, la alimentación de una mujer gestante, por ejemplo, que sean productos pasteurizados. ¿Okay? Los quesos pasteurizados, principalmente porque la bacteria puede estar contaminando el salud. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ingresa? Ingresa justamente por vía oral, por la alimentación. Ya mencionamos, en sus manifestaciones clínicas está relacionado justamente, que es capaz de atravesar estas barreras, ¿okay? Ingresa con el alimento y ya contamina todo el tracto gastrointestinal. ¿Okay? Aquí genera la respuesta inmune, atraviesa esta barrera y entra al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo tenemos que puede infectar, por ejemplo, vaso, hígado, ¿okay? Y también cerebro, que se puede generar cuadros de meningoencefalitis. ¿Okay? Entonces, y aquí, obviamente, cuando hablamos de la mujer gestante, la barrera placentaria, ¿okay? Y genera infección. ¿Por qué lo resalto? Porque la semana que viene vamos a hablar de infecciones obstétricas y neonatales y vamos a recordar a esta bacteria como agente causal de infecciones en la mamá y en su recién nacido. ¿Okay? Entonces, tómenlo en cuenta y no se olviden, porque de una semana a otra, lagunas mentales. Tengo aquí esa presentación como Dori, que cada tantos minutos se va olvidando de lo que se dijo. En ustedes es una semana. Ok, entonces, aquí podemos ver, chicos, siempre yo pregunto, ¿se acuerdan? En todas las clases que dicen, no se acuerdan. Ok, vemos aquí, hablamos de como infecta, antes de, hago aquí después de eso. Estas infecciones a nivel de vertebrados no es exclusiva en el ser humano, también infecta a otros mamíferos, lo cual ha facilitado el estudio en los modelos, ¿no? De diversos tipos de animales, en donde se ve, por ejemplo, justamente, ¿okay? Cuadros de gastroenteritis, abscesos, ¿okay? Septicemia, meningoencefalitis y lo que mencionamos finalmente en las mujeres gestantes, ¿okay? Cuadros de meningitis neonatal, enfermedades neonatales. Y aquí una de las características durante el embarazo es capaz de generar abortos, ¿okay? Inducción de parto prematuro, ¿okay? Y en todo caso infecciones congénitas cuando el niño nace e infecciones postparto. ¿Okay? Entonces estamos hablando, ¿okay? Que por afectar esta población en riesgo, las manifestaciones, ¿no? Y los cuadros son más graves. ¿Okay? Entonces aquí quería mencionar un poquito que me había pasado.
chicos, antes que me olvide, en el Canvas he colocado el link de la grabación de la clase de ITU. Por favor, me avisan si lo pueden abrir. Recuerden que tienen que abrirlo con su correo institucional, si no, no les da acceso. ¿Okay? Ya he confirmado en otras secciones que sí lo pueden abrir. Me confirman porque si no, en todo caso, yo lo he descargado el video. Pero ahí requieren, en todo caso, un pendrive, ¿no? Un pendrive es un USB, que no lo recuerdo. Okay. Entonces, me avisan para pasarles, si no, en un pendrive, yo lo tengo descargado. Yo creo que sí lo pueden abrir, pero me confirmen. No a última hora, chicos. Confirmen, porque si uno lo tiene, también lo puede pasar y lo facilita para ellos. Ok. Como hablamos de una bacteria que genera una infección sistémica, ¿okay? Es capaz de multiplicarse y de infectar células fagocíticas, células del sistema inmune, pero también células no fagocíticas. ¿Okay? Ahora, esto es lo que vemos allí. ¿Okay? ¿Cómo lo hace? Y aquí hablando de sus factores de virulencia. Uno de los más importantes está relacionado justamente a que infecten diversos tipos de tejidos, entre ellos enterocitos, hepatocitos, fibroblastos, células endoteliales, células del estroma, ¿ok? Esto está relacionado a sus adhesinas y a sus invasinas, ¿ok? Entonces, eso es lo que está relacionado para que facilita justamente la adhesión, la invasión a los diversos tipos celulares. Y eso lo vamos a ver aquí un poquito más adelante. ¿Okay? Aquí está infectando células no fagocíticas, por ejemplo, células del epitelio o del endotelio, ¿okay? Y también infecta células como macrófagos, por ejemplo, los cuales vive dentro de capa de fagocitosoma. ¿Cómo lo hace? Vemos aquí, la Listeria monocitogenes, ¿no? Aquí tiene dos internalinas importantes que están relacionados a su adhesión y a su invasión a las células. Una de ellas, la internalina A, y la otra, la internalina B. Vamos a comenzar explicando la internalina B. La internalina B se adhiere al factor de crecimiento hepático. Heparina. Se adhiere al factor de crecimiento hepático, al receptor del factor de crecimiento hepático que recibe el nombre de MEG, que es una proteína quinasa. ¿Okay? Cuando se adhiere a este receptor, la bacteria es capaz de internalizar mediante la formación de una vacuola. ¿Okay? De esa vacuola se va a escapar. ¿Cómo lo hace? Porque la bacteria tiene fosfolipasas, dos tipos de fosfolipasa A, fosfolipasa B, tiene metaloproteinasas, ¿okay? Y tiene este componente que es la listerioxina O, está justamente aquí, la LLO, listerioxina O. Y de ahí que viene su nombre listeria, que es más fácil de sacar, ¿okay? Entonces, con estos componentes, como la listerioxina O, va a degradar y provocar, como ven aquí, la lisis de las vacuolas o de los fagosomas. Y esto le va a permitir a la bacteria escapar, ¿no? Y vivir muy bien y replicarse dentro del citosol de la célula que ha infectado. ¿Okay? Una vez que está en el citosol, la bacteria libre tiene otras proteínas como las proteínas de actina. ¿Okay? Entonces, ¿por dónde está? Esta de aquí, que con sus siglas, la actina A. Esta actina A lo que va a permitirle a la bacteria es polimerizar la actina del citoesqueleto, ¿okay? De la célula que ha infectado, formando ¿qué? Las famosas colas de actina. Aquí en este caso la actina A, que le permite que a la bacteria moverse, ¿no? Lo que es la propulsión dentro de una célula. ¿Para qué? Para que la bacteria pueda moverse a nivel del espacio intercelular e infectar a las células que están contiguas, ¿okay? A las células adyacentes, ¿okay? Y esto es importante para la bacteria. Toda bacteria que invade, que realiza este mecanismo de infección, se va a escapar del sistema inmune, porque el sistema
sistema inmune con sus macrófagos, el sistema inmune con sus anticuerpos neutralizantes están en la parte externa, no están aquí adentro. Entonces la bacteria invade otro y se va escapando del sistema inmune. ¿Ok? Entonces, esto es en forma general. Cuando invade la otra célula por el espacio, ¿okay? También en la otra célula está dentro de una vacuola secundaria, pero de nuevo, con sus listerioolicinas, con su elastiolizina O, con sus fosfolipasas, degrada esta vacuola y de nuevo se escapa. ¿Okay? Y así continúa su proceso infeccioso. Entonces, mencionamos a la internalina D, que se une al receptor MET, que es el receptor de factor de crecimiento hepático. ¿Okay? Pero la internalina A se va a unir, su otra invasina, se va a unir a las famosas E-caderinas. Entonces, cuando se unen las E-caderinas, ustedes ya saben que esto es importante en relación a la unión de las células del epitelio, entonces termina desestructurando el epitelio. ¿Okay? Entonces, esos son sus dos componentes importantes para poder invadir la célula. ¿Okay? Y de nuevo, esta bacteria infecta enterocitos, hepatocitos, ¿okay? Células fibroblásticas del estroma, ¿okay? Entonces células como del sistema inmune, como los macrófagos, y células del epitelio, del endotelio. Entonces por eso es que puede diseminarse y provocar todo ese daño. ¿Okay? Es capaz de infectar varios tipos celulares. En esos tejidos igual se unen a los. Sí, ajá. Puede hacer uso dependiendo de la internalina B o de la internalina A, ¿no? Pero que esta de aquí es a la E-caderina, entonces esto está en casi todas las células que tienen unión de epitelio, ¿okay? Y esta en estas que tienen este receptor. Entonces usa una, otra o ambas. Pero el factor de crecimiento hepático solo es el para las células hepáticas, bueno, sí. Pero en las otras puedo utilizarlas. Son invasivas. Son invasivas. ¿Ok? Actina A. Ah, es que estas de aquí, ¿no? Se conocen a las finales como actina F. Bien. Entonces aquí es un cuadro resumen justamente de esos factores de virulencia, ¿okay? Su patogenia, cómo ingresa, cómo se escapa. Aquí tienen ya la mayor acción de las tres, fosfolipasas y la listeriolicina, las colas de actina, ¿okay? Y aquí también es importante resaltar que si estamos hablando de una bacteria intracelular, entonces el control de la infección en la respuesta adaptativa es importante, por ejemplo, la presencia de células TCD8 y CD12. Estamos hablando de una bacteria intracelular. ¿Okay? Entonces, la presencia de anticuerpos neutralizantes no es muy eficiente para el control de esta bacteria porque, ¿no?, la bacteria en ningún momento está de forma externa para neutralizar. ¿Okay? Bien, entonces, hablando un poquito de la patogenia, el AINAC, ¿okay? Ya mencionamos que infecta células no fagocíticas, pero también células fagocíticas, como es el caso de los macrófagos, como es el caso, por ejemplo, de los monocitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente por sus invasinas, ¿okay?, se adhieren a las células como los macrófagos y dentro de las vacuolas, ¿okay?, y en este caso del fagosoma, la va a lisar, ¿okay?, se escapa y se queda en el citosol. ¿Okay? Entonces, el macrófago se va a dar cuenta por los componentes de la bacteria que hay algo extraño, entonces va a activar la producción de componentes quimiotácticos reclutando diversos tipos celulares, como es el caso de los monocitos. Los macrófagos, ¿okay?, por vías de moléculas, en todo caso independiente del MIT88, va a activar el factor de transcripción NF-κB. ¿Okay? Y con esto se van a producir componentes, ¿okay?, quimiotácticos que van a traer justamente monocitos al tejido. Entonces, en el caso estamos hablando de los macrófagos esplénicos, ¿okay?, a nivel del vaso. Entonces, aquí, ¿no?, al reclutar monocitos, estos monocitos van a detectar los componentes del microorganismo por sus receptores tipo TOL y también porque el macrófago va a liberar justamente por NF-κB citocinas como TNF-A. Aquí va a haber un proceso inflamatorio. Entonces, estos monocitos, por
citocinas que están en el medio va a tener una diferenciación en un tipo de dendrítica, ¿ok? Y esta dendrítica justamente recibe el nombre de dendrítica porque son dendríticas que van a producir componentes como TNF, ¿okay? Estas dendríticas también van a producir TNF y van a producir especies como oxionita, ¿okay? Entonces, y esto va a ayudar dentro de la innata al control de la infección por la bacteria. Ahora, en la adaptativa ya les mencioné, ¿no?, que es importante la presencia de células TCD8 citotóxicas, no solamente para el control de la respuesta inmune primaria, o sea, el primer contacto, sino también para la memoria contra esta bacteria. ¿Okay? Y aquí, bueno, esta partecita de aquí que menciona justamente la infección a nivel del feto y del recién nacido, ¿okay? Lo que les mencioné cuando se da el caso de una madre que es asintomática, pero que la bacteria coloniza la vagina y el niñito se contamina por postnaciente. ¿Okay? Entonces, en estos casos se sabe que los cuadros de meningitis neonatal, el 20% de los casos es originado por esta bacteria. ¿Okay? Entonces, de nuevo, cuando hay infecciones durante el embarazo, puede generar aborto, dependiendo, ¿no? En todo caso, las infecciones congénitas, después, principalmente después durante el tercer trimestre, ¿ok? Y las infecciones postparto, ¿ok? Bien, entonces, ahora vamos a hablar de la Yersinia pestis, ¿ok? Otra bacteria que tiene varios factores de virulencia, ¿ok? Los famosos el sistema de secreción de tipo 3, aquí los famosos Shock, son inyectables. Entonces, aquí tenemos su reservorio, los roedores, ¿ok? ¿Por qué? Siempre y cuando se presente con la presencia de la pulga infectada, ¿ok? Ahora, les mencioné también aquí, ¿no?, que no es el único, también otros tipos de roedores, generalmente cuando se tiene contacto de roedores junto con criaderos de cuy o de conejos. ¿Okay? También pueden servir de reservorios. ¿Okay? Cuando se sabe que hay brotes, se sospecha que brotes, no se recomienda sacrificar a los animales directamente, en el caso más a los roedores, porque si estos tienen la presencia de la pulga, ¿okay?, infectándolos, ¿okay?, al morir estos animales, las pulgas van a buscar otros huéspedes, y el huésped más cercano es ese humano. ¿Okay? Entonces, lo que harían en ese caso sería aumentar el índice de infección por la bacteria. ¿Okay? Bien, entonces aquí vemos a los tres tipos de Yersinia que infectan al ser humano. La Yersinia pestis, que es la más virulenta, ¿okay?, la Yersinia enterocolítica por el consumo de alimentos mal cocidos, principalmente de cerdo, ¿no?, de la carne de cerdo, y en el caso de la pseudotuberculosis, vegetales, ¿okay?, lechugas, zanahorias que no están bien lavadas, que tienen la presencia de la bacteria. Ahora, estos de aquí generan infecciones gastrointestinales, ¿okay?, a comparación de la Yersinia pestis, ¿okay?, que genera justamente infecciones sistémicas. Tenemos inicialmente con la picadura de la pulga la presencia de los bubones, y tenemos la fase de peste bubónica, ¿okay?, cuando entra al torrente sanguíneo, peste septicémica, ¿okay?, y tenemos aquí cuando se disemina e infecta otros tejidos, dentro de ellos el pulmón, tenemos la fase neumónica. ¿Okay? Importante el diagnóstico diferencial, porque con peste bubónica el paciente puede fallecer en 7 días si no es tratado. Y con peste neumónica, 2 días. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es la infección. ¿Ah? Bien. Entonces, aquí, antes de entrar de lleno, quiero, esta partecita de aquí, de arriba, está siempre en la pregunta de cuál es la diferencia en una bacteria comensal, una especie que es comensal y una especie que es virulenta. ¿Okay? Por ejemplo, pensando en una E. coli comensal y una Escherichia coli enteroinvasiva o una E. coli enteromorrágica. ¿Okay? Entonces, diversos estudios comparativos a nivel del genoma
de estas bacterias han identificado la presencia de lo que se llaman genes antivirulencia. ¿Ok? Un grupo de genes. Estos genes antivirulencia son aquellos genes que están presentes en los microorganismos comensales o los menos patógenos y que en los microorganismos altamente virulentos, ¿okay? Está depletado de su genoma o está inactivado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en todos los estudios comienzan siempre con una comensal más común que es la E. coli. Entonces, aquí, en esta partecita inicial, se hizo una comparación entre la Shigella y la Escherichia coli interinvasiva con la E. coli comensal. Entonces, ¿qué es lo que se vio a nivel del genoma? Se vio que a nivel del genoma de la E. coli comensal se encontraban expresos estos genes. ¿Okay? El NAD-A, NAD-B, CAR-A, SPG. Y en estas bacterias, como la Shigella y la Escherichia coli interinvasiva, no estaba presente o estaba inactivado. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en términos de la Escherichia coli interinvasiva y la Shigella, se observó que a nivel de su genoma estos genes, el NAD-A y el NAD-B, está inactivado. Y cuando no está presente, obviamente, ¿qué le permite a la bacteria hacer? Le permite activar el sistema de secreción de tipo 3, o sea, todos sus genes de virulencia que están relacionados a inhibición de fagocitosis, ¿ok? A escape, por ejemplo, del sistema inmune o la inducción de citocinas inflamatorias. ¿Okay? Entonces, esto está relacionado al sistema de secreción de tipo 3, que está presente cuando estos genes no están. ¿Okay? Ahora, en el caso del gen CAR-A, que no está presente en la Shigella y la Escherichia coli, ¿qué hace? Le permite a estas bacterias, ¿okay?, hacer la migración transepitelial, justamente el mecanismo de invasión que hace esta bacteria de una célula a otra, pasando, ¿no?, infectando y destruyendo epitelio. ¿Okay? Y también le permite, por ejemplo, la activación de estas toxinas que son las toxinas Shiga, ¿okay?, que están relacionadas a la ausencia justamente de este gen y el escape del fagolisosoma. ¿Okay? Si estos genes estuvieran activos, estas bacterias no sería posible que hicieran todos estos mecanismos con los cuales se escapan del sistema inmune. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir a grandes rasgos. Y hablando aquí justamente de la Yersinia pestis, el estudio que se hizo fue un estudio comparativo entre la Yersinia pestis y la Yersinia pseudotuberculosis, que es justamente esta bacteria aquí, que es menos virulenta, que está solamente relacionado a infecciones gastrointestinales. Entonces se hizo una comparación entre estos. Ok, entonces, aquí, hablando ya de esta bacteria, justamente, ¿qué es lo que se observó? Se observó que la Yersinia pestis, en el caso de los genes RCSA y el gen NGHA, que está deletado de su genoma, le permite a la bacteria realizar la estructura de biofilms, ¿ok? Y darle estabilidad y poder proliferar en estas circunstancias. Y para la bacteria es importante generar biofilm porque así se protege del sistema inmune y así prolifera en condiciones que no va a perjudicar justamente el contacto con los mecanismos de defensa. ¿Dónde hace eso? Lo hace a nivel del tracto gastrointestinal del invertebrado, o sea, de la pulpa. ¿Okay? Aquí a nivel del tracto gastrointestinal se ha visto que la Yersinia pestis justamente depleta estos genes para poder formar biofilms y así aumentar la carga bacteriana. Entonces, lista para cuando la pulga, ¿no?, se alimente de su nuevo huésped, ¿okay?, en este caso el humano, por ejemplo, o en el caso de los otros vertebrados, ¿okay?, la bacteria sea liberada. ¿Okay? Ahora, otro gen, por ejemplo, ¿no?, que es el gen LPXL, aquí dice, al ser depletado permitiría a la bacteria protegerse del sistema inmunológico. ¿Cómo lo hace? Bueno, normalmente sabemos, aquí estamos hablando de una bacteria gram negativa, ¿no? ¿Qué tiene la bacteria gram negativa en su pared celular? Lipopolisacáridos, exactamente. Parte del lipopolisacárido es el líquido A, ¿no es cierto?, que es la endotoxina. Entonces, normalmente este lipopolisacárido sabemos que es reconocido por el tolerante receptor 4. ¿Okay? Ahora, ¿esto por qué?
Porque normalmente este lípido A tiene una estructura que se denomina un mecanismo de acetilación, que es un hexaacetilación. No me pregunten cómo es exactamente, pero esto le da justamente la estructura al lípido A para que ella sea reconocido por el cromosomo. ¿Okay? Hasta aquí normal, el sistema inmune lo reconoce, ¿okay? Y activa las señales de alerta. ¿Okay? Por tolerancia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La Yersinia pestis, ¿okay? Cuando depleta el LPXL, lo que hace, en lugar de que haya una hexaacetilación del lípido A, va a haber una tetraacetilación. Entonces, al cambiar la estructura del lípido A, el tolar receptor no lo reconoce. ¿Okay? Eso es lo que hace. Entonces, por eso es que es más virulenta, porque no va a activar el sistema inmune y se va a conseguir escapar de él. ¿Okay? ¿Y esto cuándo lo hace? Justamente cuando ingresa, ¿okay? En el momento de la picadura inicial, ¿okay? A nivel del epitelio. Normalmente lo que sería recluta las células, ¿no es cierto? Y activa el sistema inmune, situaciones inflamatorias y tenemos inflamatorios. En este caso no va a suceder eso. ¿Okay? Entonces, ya tomando en cuenta más o menos cómo es la acción. Ese cuadro es cuando no tienen ese gen pueden hacer tal cosa. Exacto. En este caso de aquí es cuando no tiene este gen, le permite a la bacteria hacer esto. Porque estos genes están en las comensales o en las menos. Entonces, eso es lo que se ha visto, por ejemplo, en la E. coli comensal. La E. coli comensal tiene todos estos genes, que en estas formas más virulentas no están. Hablando de un antecesor, no en términos de fenómeno. ¿Okay? Bien. Este, chicos, está en esta revisión. En esta revisión aquí atrás. Son los famosos genes antivirales. Yo les explico un poquito porque si no, no me alcanza. Está aquí, en esta publicación. Para que justamente cuando se habla de la evolución, ¿no? En términos de El tema de la activación de genes sería considerado un factor de violencia o es algo como una toda la bacteria. No, aquí se habla de, no es algo común, pero es en términos de evolución de una bacteria para hacerse más eficiente para poder sobrevivir. ¿Okay? Se piensa que así como nosotros, el ser humano, la especie ser humano ha evolucionado para adaptándose a las nuevas circunstancias, los microorganismos también lo han hecho. ¿Okay? Entonces, entendiendo un poquito, ¿no? Estos factores de virulencia y cómo la bacteria, ¿no? Va al final escaparse del sistema inmunológico. Entonces, la enfermedad, en todo caso la peste bubónica, ¿okay? Se caracteriza por tener dos fases de respuesta inmune. Una de las fases es la que se dice preinflamatoria, ¿okay? Y la otra fase es inflamatoria. En estudios realizados para poder entender los mecanismos y la infección mediada por la Yersinia pestis, se ha visto que los factores de virulencia de esta bacteria están asociados al aumento de la temperatura. ¿Okay? Entonces, primero tenemos que tomar en cuenta que esta bacteria, cuando tiene contacto con el ser humano, viene de un hospedero previo. El hospedero previo es la pulga. ¿Okay? Entonces, entre lo que es este periodo de adaptación, la entrada de la bacteria hacia el nuevo hospedero, la bacteria justamente se va adaptando a las nuevas condiciones del nuevo huésped. Y esto implica que la bacteria viene de estar en un medio en donde las temperaturas de los insectos, ¿okay? Son temperaturas más bajas que la temperatura del ser humano. Por ejemplo, estamos hablando de 26 grados, ¿okay? A comparación de la temperatura corporal de nosotros, que es 37. ¿Okay? Pero a nivel de nuestra piel, la temperatura está por debajo de los 30 grados, no llega a 37 grados, superficialmente hablando. ¿Okay? Entonces, esto le permite a la bacteria justamente adaptarse. Entonces, la bacteria ingresa, ¿okay? Y a estas temperaturas menores de 30 grados, todos los factores de virulencia, como los que están asociados al sistema de secreción, estas proteínas que son
son inyectadas, ¿ok? Son bajos. Entonces la bacteria no presenta virulencia inicialmente, ¿ok? Sus antígenos capsulares de polisacárido tampoco están expresos todavía, ¿ok? Y su LPS en este punto es normal, o sea, es un LPS hexaacetilado. Entonces sí es reconocido por el sistema inmune, pero no genera mucha respuesta precisamente porque todos los factores de virulencia están disminuidos, ¿okay? Esto es a temperaturas menores de 37 grados. Entonces, ¿qué sucede cuando la bacteria ingresa por la picadura de la pulpa? Entonces, inicialmente tenemos aquí, ¿cierto? Sabemos que las células que rápido reclutan son los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos lo va a reconocer, pero una de las características es que la bacteria va a conseguir vivir muy bien dentro del amigo neutrófilo, ¿ok? Entonces, y lo que se secretan son citocinas, ¿no?, antiinflamatorias, que se caracterizan justamente por esta fase antiinflamatoria. Esta interleucina 1-RA no es la interleucina 1 inflamatoria que conocemos. Ojo, esta interleucina RA es antiinflamatoria, ¿ok? Entonces, ¿qué caracteriza esta fase preinflamatoria? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega el neutrófilo, fagocita, pero la bacteria sobrevive dentro del neutrófilo. Entonces, como el neutrófilo tiene tiempo de vida media corto, unas 6 horitas, viene el macrófago y tiene que limpiar el tejido, ¿no es cierto? Entonces, al limpiar, fagocita el neutrófilo, la bacteria está viva dentro de él. Entonces, este mecanismo es la heterocitosis, ¿no?, dada por los macrófagos, y lo que sucede es que el macrófago termina sobreviviendo, la bacteria, disculpen, termina sobreviviendo dentro del macrófago, ¿okay? ¿Por qué esto es importante para la bacteria? Porque la bacteria va a utilizar al macrófago como un caballito de Troya para poder viajar por los conductos linfáticos y llegar a los linfonodos. Y aquí tenemos el primer bubón de las adenopatías, ¿okay? Entonces, lo que se sabe es que la bacteria viaja por los conductos linfáticos dentro del macrófago, ¿okay?, pero también lo puede hacer de forma libre. La idea es que la bacteria llegue al linfonodo, ¿okay? Llega al primer linfonodo, generalmente el primer bubón, en la fase aguda, el primer bubón que se presenta es el linfonodo más cercano al sitio de la picadura de la pulpa. Generalmente se observa uno axilar o uno inguinal, ¿no?, dependiendo de dónde ha picado la pulpa, ¿okay? Entonces, se inflama el primer bubón, ¿okay? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya llega al conducto linfático, ya aquí tenemos temperaturas corporales altas, 37 grados. ¿Qué es lo que sucede con la bacteria? Todos sus factores de virulencia se activan, ¿ok? Ella, que estaba desapercibida, ahora llegó por todo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí activa su sistema de secreción de tipo 3, todos los genes YOP que están relacionados a el reclutamiento de citocinas, inclusive puede haber tormenta de citocinas, ¿ok? Por ejemplo, ese paciente ya tiene un cuadro febril, ya presenta todos los signos clínicos, ¿ok? Aquí sus factores de virulencia y también sus antígenos capsulares comienzan a expresarse. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria no va a ser fagocitada, porque con causa de polisacáridos, ¿quién la va a reconocer? ¿Ok? Entonces, y también su LPS aquí ahorita ya va a ser, como dice aquí, antagonista del toler receptor 4. Si el toler receptor 4 ya no lo va a reconocer, porque aquí ya está tetracetilado, ¿ok? Su líquido. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos justamente otro factor importante que está relacionado al daño, es que esta bacteria es capaz de manipular los mecanismos de muerte de los neutrófilos y de los macrófagos. Entonces, justamente esta palabrita que está aquí, hijack, ¿no?, secuestra los mecanismos de muerte: apoptosis, piroptosis, necroptosis, de macrófagos y de neutrófilos, ¿ok? Entonces, facilitándole a la bacteria, y esto induce, porque va a inducir mecanismos de muerte, pero la bacteria va a continuar estimulando inflamación. ¿Por qué? Porque va a activar la expresión de estos componentes esfingocinas, que son componentes quimiotácticos, ¿ok? Entonces van a seguir llegando células, ¿ok? Porque hay un problema, pero la bacteria, al infectar a las células, va a generar daño y estimular mecanismos de muerte. El sistema inmunológico no va a conseguir controlar la proliferación de la bacteria, ¿ok? Entonces,
La bacteria ya aquí después entra al torrente sanguíneo y a diversos tejidos. ¿Okay? Cuadro de septicemia y eventualmente, ¿okay? Aquí dice falla multiorgánica, ¿no? Y el paciente puede fallecer. ¿Okay? Ahora, esto es a nivel de la bubónica, que sabemos que en 7 días el pacientito fallece si no se apaga. ¿Okay? Ahora, cuando ya está aquí y se disemina a otros órganos, alguno de los órganos que llega, ¿no? Y que se presentan las manifestaciones más letales, es el pulmón. ¿Okay? Entonces, lo vemos aquí. Este paciente aquí, ¿no? Ya tiene la fase neumónica, pero esta fase neumónica es secundaria a su fase pulmónica. ¿Okay? Este pacientito fue picado por la pulga, no se detectaron las adenopatías, ¿okay? Y ya llegó al pulmón la bacteria. ¿Okay? Entonces, cuando la bacteria está en pulmón, si este paciente entra en contacto con otra persona, le va a contagiar por las partículas del sol, porque ya está libre la bacteria a nivel de las pulmones. ¿Okay? Entonces, al hablar, ¿no? Ya sale la bacteria. Y a la segunda persona que contamina directamente va a desarrollar la fase neumónica. ¿Okay? Entonces, por eso es que nos dice aquí, primer paciente, neumonía secundaria a la peste neumónica. Y este de aquí, ¿no? Es el segundo paciente, pero que genera una peste neumónica primaria, porque para él es su primer contacto. A eso me refiero. Y ahora no sé si quedó claro, ¿no? Entonces, este pacientito sí fue picado por la pulga, este de aquí no. Este de aquí vino, habló con él, intercambió palabras y se contagió, ¿okay? Por las partículas de los ojos. Entonces, y este pacientito que no sabía que este de aquí estaba desarrollando una peste neumónica, este ya también está contagiado. ¿Okay? En fase de peste neumónica, el paciente muere en 48 horas, 2 días. ¿Okay? Es más lejana. El de la neumonía primaria muere en 2 días. Ya él en el curso, pues ya estaba de 5 días septicémica, ya está, ¿no? Lo que se sabe es que lo máximo, por ejemplo, aquí son 2 días y de bubónica una semana. ¿Okay? ¿Cómo era lo de la proteína antiinflamatoria? ¿Aquí era la proteína o el neutrófilo? El neutrófilo. ¿Pero por qué antiinflamatoria? Porque no va a haber el primer reclutamiento. Normalmente la citocina, la interleucina 1 es inflamatoria porque genera reclutamiento. O sea, se secreta la citocina, pero no hay llamado. Lo que va a hacer, se va a unir al receptor de interleucina 1 y va a bloquear y va a dar señal negativa. Entonces no va a haber llamado. Producida, pero no va a generar ningún tipo de alerta. ¿Okay? Cuando el neutrófilo fagocita, ¿no? A la bacteria, ¿okay? en esa fase antiinflamatoria es producida esa citocina, que caracteriza justamente una fase antiinflamatoria. ¿Okay? Bien, entonces aquí, ¿no? El detalle. Aquí, cuando estamos en la fase neumónica, en ambos casos, ¿no? En la fase neumónica, cuando llega al pulmón, la primera célula que normalmente reconoce es el neutrófilo. ¿Okay? Pero cuando hablamos a nivel pulmonar, es el macrófago alveolar, el que está en situ. ¿Okay? Entonces, lo que se sabe aquí es que la bacteria infecta al macrófago, ¿okay? Y de nuevo, al infectar al macrófago, ¿okay? Va a vivir bien dentro del macrófago y va a inducir mecanismos de muerte. Filotosis, apoptosis, necrosis. Y con esto y también va a provocar, estamos aquí en una fase inflamatoria, va a provocar el reclutamiento aquí de neutrófilos. ¿Okay? El problema es que al reclutar neutrófilos, aquí los neutrófilos tienen 2 papeles, o sea, dos roles en la neumónica. Uno de ellos está relacionado al control de la infección, pero otro está relacionado a la necrosis. ¿Okay? Justamente porque la bacteria altera los mecanismos de muerte inducidos en las células de la respuesta inmune, va a haber muchas células necróticas. Y con esto va a provocar daño a nivel del pulmón, insuficiencia pulmonar, y con esto
¿no es cierto? Hay tormenta de citocinas y obviamente esto puede llevar rápidamente a paciente. ¿Okay? Bien. Entonces, eso es para hablar de la Yersinia pestis. Y ahorita vamos a recordar un poquito de la leptospira. ¿Okay? Entonces, esta bacteria, que a diferencia de las otras que hemos visto, siempre hemos hablado de cocos, bacilos, ¿no? Esta de aquí es una espiroqueta. ¿Okay? Al tener justamente esta forma, la espiroqueta espiralada, una de las características de esta bacteria que está relacionado a su mecanismo de infección es su motilidad comparado con otros tipos de bacterias, con el movimiento polar. Y a esto le sumamos el hecho que esta bacteria tiene varias moléculas de adhesión, muy semejante al Staphylococcus. ¿Okay? Entonces, al tener todo esto en la estructura de toda la pared de la bacteria, ¿okay? Que es una bacteria gram negativa, en este caso esta espiroqueta se va a adherir, ¿no?, por sus moléculas de adhesión variadas a componentes de nuestra piel, como es la fibronectina, elastina, colágeno, ¿okay? Y con esto se adhieren e ingresan, ¿okay? Está relacionado. Ahora, generalmente la vía de entrada siempre se ha asociado a cuando hay alteraciones a nivel del epitelio, pero hay estudios que han mencionado que por el tiempo prolongado de exposición que se pueda tener a la bacteria y con la presencia justamente de esas moléculas de adhesión, esta bacteria podría ingresar por todo lo que es la conjuntiva. ¿Okay? También ingresa por la conjuntiva, por las mucosas, ¿okay?, por las lesiones presentes, y aquí comienza el proceso infeccioso. ¿Okay? Ahora, en esta bacteria, ¿okay?, se han dividido en dos grupos importantes. En los géneros, en todo caso la Leptospira interrogans, que es la que es patógena, ¿okay?, y la biflexa, que es la saprofita, la que viene en medio. ¿Okay? Ahora, estamos hablando también de una bacteria que tiene su LPS, ¿okay?, y que está relacionado justamente a su clasificación, ¿no? Ahora, una bacteria que al generar una infección sistémica es una de las pocas que genera infección en órganos como el hígado, pulmón y riñón. ¿Okay? Ahora, esta figurita aquí la coloqué justamente para recordar que estamos hablando de una bacteria que genera una enfermedad zoonótica y que tiene múltiples reservorios. ¿Okay? Una bacteria que se puede encontrar en el agua contaminada, precisamente porque una de las características es que en reservorios como los roedores, por ejemplo, esta bacteria puede vivir por años a nivel de sus riñones, sus túbulos renales, tiene una afinidad con las células de los túbulos renales. Y aquí puede vivir por años. Esto quiere decir que estos roedores, ¿no?, de forma intermitente, cada vez que orinan, van a liberar la bacteria. Y si esto está en reservorios, en zonas como el agua, va a contaminar el agua, si la bacteria está circulando, ¿okay? Y por estos tiempos de exposición, ¿okay?, es un factor que puede ayudar al diagnóstico. Entonces, estamos hablando de una enfermedad, la leptospirosis, se acordarán, es una enfermedad ocupacional, ¿okay? Hay profesiones que ya dentro de la historia clínica ayudan al diagnóstico diferencial. Por ejemplo, estamos viendo aquí, ¿no?, personas que trabajan en la tierra, en los arrozales, en los cañaverales, personas que trabajan con ganado, por ejemplo, en los mataderos, ¿okay?, que pueden tener contacto con la orina contaminada de animales, ¿okay?, porque el reservorio más importante, si bien es cierto, se habla de los roedores, esto es en las zonas urbanas, ¿no?, como las nuestras, pero y en las zonas del campo hay otros animales que pueden servir de reservorio, animales salvajes, ¿okay?, ganados. Entonces una profesión también que puede tener una ocupación son los veterinarios, los técnicos que pueden tener contacto con animales, personas que trabajan con las carnes, en los tamales, por ejemplo, también. ¿Okay? Entonces, otra profesión, por ejemplo, aquí puede estar horas, ¿no?, trabajando en la tierra y pues están expuestos, ¿no?, al contacto con la bacteria. ¿Okay? Ahora, también, por ejemplo, pueden ser profesiones como el personal militar. ¿Okay? En nuestro país nosotros tenemos
desastres naturales, ¿cierto? Uno de ellos principalmente los huaicos. ¿Okay? Entonces, en estas zonas en donde hay desastres naturales, como los huaicos, por ejemplo, lo que más se ve, las personas andando con el agua hasta la mitad del cuerpo, ¿no es cierto? Y los roedores nadando en esa agua. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿no? Si estos están con esta bacteria, obviamente en su orina está siendo eliminada y la bacteria está moviéndose, ¿no? Constantemente. ¿Okay? Entonces, las lesiones que pueda haber, lesiones cutáneas, ¿no? O ya es un factor que puede estar asociado y ayuda al diagnóstico diferencial. ¿Okay? Bien, entonces aquí lo vemos justamente, ¿no? En los diversos animales, ¿ok? Que ellos pueden ser asintomáticos, ellos están muy bien, gracias, pero ahí tienen a su bacteria liberando cada vez que hacen, ¿no? Cada vez que viven, ¿ok? Entonces, aquí el agua contaminada, vegetación, el suelo, ¿ok? Vemos aquí todas las, tanto en el ser humano como en los otros tipos de mamíferos, generan diversos tipos de enfermedades, cuadros de aborto, hepatitis, nefritis, ¿ok? Por ejemplo aquí en los caballos, placentitis, ¿ok? Ahora en el ser humano, como ingresa por la conjuntiva, puede generar justamente infecciones a nivel de la uvea, vasculitis infecciosas, ¿ok? En el cerebro, cuadros de meningitis. Tenemos aquí, ¿no? En los riñones, porque también en el ser humano se encuentra hasta por 4 semanas a nivel de los riñones. Y en este tiempo, justamente, ayuda al diagnóstico, ¿no? Porque si ya tenemos el tiempo de exposición, el tiempo de incubación, ¿no? Y las manifestaciones clínicas, podemos saber qué muestra le vamos a pedir al paciente, ¿no? Si le pedimos sangre o si le pedimos orina, ¿ok? O sangre, pero para hacer inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, aquí tenemos infección a nivel de riñón, a nivel del hígado, a nivel del corazón, tejido cardiovascular, y las formas más graves, por ejemplo, la hemorragia pulmonar. ¿Okay? Entonces, aquí al costadito tenemos los componentes de adhesión. Veamos, por ejemplo, esta es la bacteria, ¿no? Estos son sus componentes de su matriz de adhesión. ¿Okay? Tenemos aquí, ¿no? De reconocimiento, MCCRANL. Varios. Por ejemplo, aquí tenemos el LPS o la LIP32, por ejemplo, para tomarlo como ejemplo. ¿Que se une a qué? Esto es en nosotros, en la matriz especializada. Se une a la fibronectina, la laminina, al colágeno. Tomamos otro, la LIP-A, por ejemplo, también. Fibronectina, colágeno, elastina. Entonces, esto le facilita que la adhesión, ¿no? Y la entrada para después continuar con su infección. Bien. Entonces, cuando hablamos de la leptospirosis, estamos hablando de una enfermedad bifásica. Básicamente se observa, ¿no? Inicialmente la leptospiremia, la primera semana, porque aquí encontramos a la bacteria en sangre. ¿Okay? Entonces, y también entre la primera y segunda semana, dependiendo de la sintomatología del paciente, por ejemplo, si hablamos de un cuadro de meningitis, en el leptospiremia. ¿Okay? Pero esta es la fase leptospiremia. ¿Okay? Aquí, ¿qué sucede? Bueno, tenemos 3 signos clínicos importantes, la triada, fiebre, dolor muscular, fatiga, pero esto, hay varias enfermedades que tienen estas manifestaciones, entonces no nos dice nada diferencial. ¿Okay? Un signo muy importante que suele pasar desapercibido es la alteración en la conjuntiva. ¿Okay? Se acordarán que en el casito clínico del caso vídeo, ¿okay? Uno de los signos importantes que mencionaba era alteración a la conjuntiva. ¿Okay? Ese es un signo importante y diferencial de leptospirosis con otros tipos de infecciones. ¿Okay? Entonces, aquí también vemos porque generalmente lo que se espera, ¿no? Es un cuadro de leptospirosis y el paciente histérico. ¿Okay? Pero eso sería muy fácil, lamentablemente no es así el 90% de los casos. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos 90% de los casos no hay ictericia. ¿Okay? Entonces, y las manifestaciones en algunos casos no son tan severas. ¿Okay? Pero el problema siempre llega a ser ese 10% más, ese 10% ictérico, el que genera las infecciones más graves, el que estamos hablando de la enfermedad de West. ¿Okay? Entonces, aquí vemos, ¿no? Abajito, justamente, ¿no?
La leptospirosis a nivel del ojo, cuadros de uveitis en el hígado, ¿no? Insuficiencia hepática, muscular, miositis, meningitis. Aquí tenemos en el pulmón, justamente vemos aquí que es en el 70% de los casos la mortalidad, los cuadros de hemorragia pulmonar. ¿Okay? Tenemos aquí en el riñón los cuadros de isquemia e insuficiencia renal. Entonces, esto de aquí, ¿no? Están de fallo renal 15%, hepática 15%, 70% cuadros de alteración renal. Aquí vemos mejor las dos fases, ¿no? En términos también de diagnóstico. ¿Okay? La leptospirémica, primera semana, ¿no? Donde encuentro al microorganismo en sangre. ¿Okay? Entre la primera y segunda semana en el líquido cefalorraquídeo con los cuadros de meningitis, ¿no? La toma de la muestra. Y después la siguiente fase es la fase de leptospiruria o fase de repospiruria. Justamente asociada a que el microorganismo está en la orina, ¿okay? Porque se va a los riñones, de los túbulos renales, ¿okay? Y también es la fase en donde, como ya hay respuesta inmune, se pueden aplicar pruebas serológicas. ¿Okay? Entonces, esto es importante para ayudar, ¿no? A la parte del diagnóstico para ver qué muestra, ¿okay? Van a solicitar a su paciente. ¿Okay? Bien. Entonces, ahorita vamos a hablar hasta aquí. Yo sé que es bastante información y que voy corriendo, pero es todo lo que está dentro del tema, fundamentalmente. ¿Okay? Si tienen alguna duda, me van diciendo, paro y les aclaro. ¿Okay? Entonces, yo estoy intentando hacer lo más resumido posible, ¿okay? Porque sí es amplia la información. Ok, entonces, aquí vamos a hablar un poquito de las infecciones sistémicas exantémicas, ¿ok? Que son básicamente aquellas infecciones que tienen erupciones cutáneas, manifestaciones cutáneas, ¿ok? Muchas de ellas, una de las fases, son erupciones cutáneas diversas, ¿ok? Y aquí hablamos de una progresión, eritema, máculas, pápulas, ¿ok? Pústulas hasta las costras, ¿ok? Entonces, pero recordemos aquí, lo importante que cuando hablamos de infecciones exantémicas, ¿ok? No todas son de origen infeccioso, ¿ok? Algunas pueden ser procesos alérgicos, procesos frente a medicamentos, ¿ok? Entonces, resaltar que en este tipo de enfermedades el diagnóstico diferencial es importante. ¿Okay? Puede ser parte de una infección sistémica, por ejemplo, una varicela zoster, ¿okay? O un sarampión, ¿okay? O puede ser un proceso alérgico a un medicamento. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Ahora, generalmente cuando hablamos de exantemas, la mayoría de las enfermedades exantémicas son en los niños. ¿Okay? Entonces, esto le va a dar un montón de trabajo en su servicio pediátrico. ¿Okay? Entonces la mayoría es en esa época. Por eso es que la mayoría de las inmunizaciones comienzan en los niños, ¿okay? Por la importancia y por la severidad de las complicaciones de muchos niños. ¿Okay? Entonces, hablando un poquito de las infecciones exantémicas originales de la niñez, ¿no? Son 6, ¿okay? Por ejemplo, el sarampión, escarlatina, rubiola. Esta enfermedad ya no se ve desde el año 1900, ¿okay? La epidemia infecciosa y la rociola. Muchas de ellas hay vacunas, ¿okay? Y eso es lo que quería resaltar aquí, comparado con lo que se ve actualmente. Y de estas de aquí, estas tienen vacunas, están resaltadas, ¿okay? Entonces, recordemos, ya hemos mencionado al virus de Coxsackie, ¿no? Que es aquel que genera la enfermedad, ¿no? De pies y manos en niños pequeños menores de 5 años, ¿okay? Que se caracteriza también por los exantemas, algunos de ellos inclusive a nivel de las mucosas, a nivel de la garganta, lo que dificulta, por ejemplo, al niño alimentarse. ¿Okay? Le da a los niñitos, ¿okay? Hay sistema inmune, es una de las infecciones respiratorias, ¿okay? Que lo hemos visto en clase, mencionado por lo menos. Y aquí tenemos las otras que están resaltadas, que son las que tenemos las vacunas. Sarampión, rubiola, varicela zoster, parotiritis y la fiebre amarilla. Aquí un pequeño cuadro de lo que vimos en nuestra clase número 5, creo que fue, de vacunas. ¿Okay? Y aquí vean un poquito de la sintomatología. La mayoría tiene sarpullidos, ¿no? Que caracterizan infecciones exantémicas. Aquí en las paperas, inflamación de las glándulas salivales, ¿okay?
Resaltar, por ejemplo, que en el caso de las barreras es más leve cuando son en niños, cuando son adultos, los cuadros son más severos, ¿ok? Puede haber, por ejemplo, meningitis también, o en la rubiola, por ejemplo, en poblaciones como las mujeres gestantes no solamente genera abortos, sino también enfermedades congénitas, que es capaz de atravesar la barrera placentaria. Ok, entonces aquí vamos a hablar un poquito de la patogenia del sarampión. ¿Okay? Estamos hablando de un virus que pertenece justamente a la familia de los morbillivirus, un virus que tiene como material genético RNA, tamaño más o menos grande, tiene envoltura. Entonces, este virus se contagia por las partículas por las moléculas de flujo. ¿Okay? Entonces, ingresa y tiene una gran afinidad por las células del sistema respiratorio. ¿Okay? Entonces, aquí tiene una replicación local a nivel del tracto respiratorio y llega a lo que son los conductos linfáticos. Entonces, después tenemos un primer pico de viremia. Este primer pico de viremia, la carga viral no es muy alta, pero es suficiente para que este virus llegue a otros órganos. Y al llegar a otros tejidos, otros órganos, aumenta, después hay un segundo pico de viremia en donde la carga viral ya sea, ¿okay? Entonces se disemina, capaz de infectar, ¿no? Conjuntiva, tracto respiratorio, urinario, ¿okay? Vasos sanguíneos, sistema linfático y poder llegar al sistema nervioso. ¿Okay? Entonces aquí tiene que cuando llega justamente llega a lo que es el epitelio, ¿no? Infecta células como los queratinocitos, ¿okay? Y ahí se presentan las lesiones como los rayos cutáneos. ¿Okay? Entonces aquí quiero mostrar un poquito cómo es la característica de la clínica. Primero aquí abajo podemos ver, ¿no? Que tiene, de nuevo tiene esta triada que se caracteriza inicialmente en el inicio, ¿no? La tos, coriza y conjuntiva. ¿Okay? Esta enfermedad se caracteriza por presentar fiebres altas, o sea, 39, 40 grados, ¿okay? Con picos de febriles, ¿okay? Aquí también se observan ya por el día 2, 3, las manchas de Koplik, que son estas manchas que se tienen a nivel del paladar, dentro de la boca, ¿no? A nivel de la mucosa oral, y aquí también, una de las características, y hemos visto, ¿no? Las lesiones cutáneas que mencionamos, ¿okay? Estas comienzan a desaparecer cuando ya el sistema inmune está activo, es decir, tenemos una alza de las TCD8 citotóxicas, anticuerpos neutralizantes. ¿Okay? Pues ahí comienza a disminuir las lesiones en la piel. Tenemos aquí la respuesta inmune que se caracteriza, células T con perfil TH1, productores de interferón gamma, interleucina 2 y las TH2, ambos perfiles de respuesta. Porque también tenemos reclutamiento de eosinógenos y respuesta mediada por anticuerpos neutralizantes. Bien, entonces aquí se va a dividir más o menos en tres fases. La primera fase es la entrada del virus, ¿okay? A nivel del aparato respiratorio. Se adhiere a células del tracto respiratorio, ¿okay? También ingresa por la conjuntiva, ¿okay? Infecta, cuando se disemina, infecta células como las dendríticas y también macrófagos. Entonces aquí lo que hace es activa el tejido linfoide secundario y también terciario a nivel de los tumores. ¿Okay? Cuando ya se ha diseminado, ¿okay? Está esta segunda fase de diseminación, lo que yo quiero que tomen en cuenta aquí, por ejemplo, pueden ver aquí atrás este pico verde, ¿no? Como un contraste, esta es la carga viral. Entonces, si inicialmente tenemos la entrada por el tracto respiratorio, esta va a diseminarse en el segundo pico de viremia, ¿okay? Y llegar, por ejemplo, ya a tejidos como vaso o la parte de las mucosas. Y con esto tenemos el aumento de la carga viral, ¿okay? El sistema circulatorio y la infección llega a nivel del epitelio. Sistema reticular endotelial, las T, ¿okay? Y también la parte de la. Entonces, una de las características del sistema inmune y por lo que se puede dar alguna complicación durante este tipo de infección es porque con el aumento de la carga viral, ¿okay? se sabe que hay una
saturación de la respuesta inmune. Entonces, por un periodo corto, transitorio, hay una depresión de las células de la respuesta inmune. ¿Okay? Entonces, aquí se dice que es no solamente por la exposición de la carga viral, sino también la exposición de otros tipos de antígenos, en los cuales también participan las células de la microbiología. ¿Okay? Hay una sobreexposición de antígenos, entonces la respuesta inmunológica, ¿okay? Para brevemente. ¿Okay? El problema es que durante este periodo de depresión, el paciente puede ser susceptible a infecciones oportunistas, porque su sistema inmune está, ¿no?, suspendido brevemente. ¿Okay? Entonces, después se sabe que el sistema inmune se activa de nuevo y al reactivarse, ¿no?, aquí ayuda a la eliminación de la carga viral y desaparecen las lesiones cutáneas. Con esto ¿okay? Bien, y en esta tercera fase, básicamente como el contacto, una vez que está a nivel del tracto respiratorio, termina provocando la destrucción del tejido necrótico, la proliferación, aumento de la carga viral y la presencia del virus a nivel de las mucosas. Entonces, este es capaz de diseminarse, ¿no?, por las partículas de ozono. ¿Okay? Y ahí es un contacto. Bien. Aquí vemos un cuadro comparativo, ¿no?, del sarampión en términos de fiebre, exantemas macrocapsulares, la alteración a nivel de la conjuntiva, ¿okay? Dolor muscular, articulaciones, edemas, ¿no?, comparados en todo caso la tos, coriza, que es la picazón, y la leucopenia y trombocitopenia comparado con otras enfermedades sistémicas como el dengue, zika y chikungunya. ¿Okay? Aquí también tenemos, y aquí este cuadrito, hablando del dengue, zika, chikungunya, lo que sabemos que es transmitido por el Aedes aegypti. En todo caso, sabemos que no hay tratamiento para ninguno de ellos, que es básicamente el control de los signos vitales. Y el único que tiene vacuna es la fibromialgia. ¿Okay? Recordemos que cuando hablamos de infecciones, por ejemplo, por el dengue, son 4, ¿no?, variantes de este virus. ¿Okay? Entonces, lamentablemente, como cuando hablamos de respuesta inmune específica, ¿okay?, si uno ha sido infectado por una de las variantes, ¿okay?, lamentablemente con una infección por otra variante aumenta el riesgo de dengue. ¿Okay? Y la presentación, la manifestación clínica es más severa. Y aquí también hay diagnóstico diferencial de sarampión con otras, por ejemplo con la rubiola, ¿no? Aquí lo que resalta más que nada es justamente cuando hablamos de sarampión, ¿no?, puede generar aborto, ¿okay?, la rubiola también, pero en el caso de enfermedades congénitas, ¿okay?, el sarampión no, pero la rubiola sí, que atraviesa la barrera placental. ¿Okay? Bien, entonces aquí vamos a hablar un poquito de la varicela zoster. Estamos hablando de un virus, ¿okay?, que genera una infección primaria, pero también hay una reactivación mediada por este virus. ¿Por qué? Porque se queda en estado latente a nivel de las neuronas. Entonces, de quedarse en estado latente, se va liberando de forma periódica, ¿okay?, la carga del virus. Y esto genera, por un lado, mantener activo el sistema inmune, ¿okay? El problema es que con el tiempo, ¿okay?, si la reactivación del virus se da y puede coincidir con una disminución del sistema inmunológico, aquí es cuando se dan las manifestaciones clínicas y la infección secundaria, que es la zoster. ¿Okay? Que vamos a hablar un poquito más adelante para ver cómo es. Bien, entonces estamos hablando de esta infección por este virus que también ingresa por el tracto respiratorio, afecta a los conductos linfáticos, y tenemos el primer tipo de epidemia que le permite justamente esta diseminación a otros tejidos. ¿Okay? Entonces se generan cuadros de fiebre, dolor de cabeza, ¿no?, y
cuando llega a las mucosas, aquí comenzamos a tener las lesiones a nivel cutáneas, altamente contagiosas al tacto. ¿Okay? Entonces, y la progresión justamente de las lesiones exantémicas. Entonces tenemos aquí las máculas, pápulas, vesículas, pústulas y finalmente, ¿no?, las costras. ¿Okay? Entonces, aquí es importante que tomar en cuenta el sistema inmunológico. El sistema inmunológico en una innata, para este tipo de infecciones virales, tenemos la producción de citocinas como los interferones alfa, interferones beta, activación de las natural killer productoras de interferón gamma, ¿okay? Y para la adaptativa es crucial la presencia de anticuerpos neutralizantes. ¿Okay? Entonces aquí vemos justamente cuando está en la piel la latencia de las neuronas, ¿okay? Y que pueda darse la reactivación justamente cuando se encuentra a nivel de las zonas de las raíces nerviosas. Por eso es que las manifestaciones cutáneas de la zóster, que se suele dar en adultos mayores, se dan solamente en un lado del cuerpo, que se dice que está asociado a las regiones en donde, en donde la neurona se quedó infectada por esta virus. ¿Okay? Entonces, en los niños, la varicela, ¿no?, generalmente no tiene complicaciones, ¿okay? Pero se ven las lesiones a nivel de todo el cuerpo, ¿no? En algunos se ve con una poca intensidad, otros con un poco más de intensidad, pero es a nivel general, ¿ok? Ahora, ya en el adulto mayor, las lesiones son en un lado exclusivo del cuerpo y estas lesiones son altamente dolorosas, ¿ok? Hay tratamiento, claro que sí, los retrovirales, pero tarda un tiempo, ¿ok? Y recordemos que esto que le da a los adultos mayores, en el 15% estamos hablando de pacientitos de, en la mayoría, más de 65 años, a veces en los adultos 70, 85 años, ¿no?, les da estas manifestaciones. Y en ellos, esta sensibilidad y dolor en esa parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un poquito del sistema inmunológico. ¿Ok? Ingresa por la conjuntiva, el aparato respiratorio. ¿Ok? La replicación en los tejidos linfóides, el primer pico viral. ¿Ok? Que le sirve para poder diseminarse otros tejidos. Entonces tenemos aquí ya infecta hígado, vaso y otros órganos y la carga viral aumenta. Vean, entre el primer pico de viremia y el segundo la carga no llega a ser casi el doble. ¿Okay? Entonces, eventualmente el virus es controlado en la innata por los interferones, y aquí hablamos alfa, beta, ¿okay?, natural killer, ¿okay? Y después aquí justamente la presencia de respuesta inmune mediada por células T, ¿no?, CD4, CD8, citotóxicas y anticuerpos neutralizantes, ya está relacionado con la disminución de las lesiones cutáneas. Entonces, cuando comienza a ver las manifestaciones cutáneas, y lo vemos aquí, está relacionado justo al segundo pico de viremia, cuando llega a nivel de la piel. ¿Okay? Aquí, como les mencioné, altamente contagioso porque el virus se encuentra a nivel de las lesiones cutáneas, en esas pústulas, ¿no?, en esas vesículas, ¿okay? Y cuando desaparecen estas lesiones y comienzan a caerse las costras, aquí está relacionado justamente con la activación del sistema inmune. ¿Okay? Entonces, aquí para mencionar justamente esta parte de la zóster, ¿okay? La zóster, que es la infección secundaria, que cuando se reactiva, surge como mencionamos, en 15% de las personas adultas mayores, no es en todos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos aquí la infección primaria, ¿no?, la varicela. Entonces se da el primer pico de viremia, ¿no?, segundo pico de viremia, y eventualmente el sistema inmunológico consigue controlar la infección por este virus. Entonces tenemos una respuesta de memoria, ¿ok? Pero al mismo tiempo en las neuronas se quedó en estado de latencia. Entonces se sabe, ¿no?, que constantemente hay reactivación de ese virus. ¿Okay? El virus se reactiva y genera, en este caso no hay manifestaciones clínicas, no hay cuadro de viremia porque todo es subclínico. ¿Okay? Lo suficiente para que aparezca la carga del virus y los anticuerpos neutralizantes justamente hagan su trabajo, neutralicen el virus y de ahí no hubo progresión de enfermedad. ¿Okay?
saben que pasa por años, es todo el tiempo. ¿Okay? Vean aquí meses después de la primera infección y a lo largo de los años. Vemos aquí en estas líneas punteadas, para arriba es la persona que tiene su sistema inmune apto, competente. Para abajo está debajo de línea, ¿no? Estamos aquí la susceptibilidad del sistema inmunológico. Entonces, si esto sucede a lo largo de los años y la persona inmunocompetente, saludable, adulto joven, tiene su sistema inmune apto, constantemente hay reactivación, su sistema inmune se activa, neutraliza el virus y no pasó nada. Esas son las reactivaciones subclínicas, ¿ok? Pero lamentablemente con el paso de los años, el adulto mayor, sabemos que el sistema inmune va disminuyendo, ¿ok? Con su susceptibilidad. Entonces, si se diera el caso que el virus se activa y esto coincide con una disminución del sistema inmunológico, esto sería suficiente para que aumente la carga viral, ¿okay? Y en esta infección secundaria es la que tenemos la zoster, y aquí se dan las manifestaciones herpéticas en un lado del cuerpo del paciente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se previene esto? Se previene con vacunas de refuerzo, inmunizaciones de refuerzo, ¿okay? Entonces, ¿para qué? Para justamente, a partir de los 60, 65 años, se inmuniza a la persona para reactivar el sistema inmunológico y tener los suficientes títulos de anticuerpos neutralizantes para que, si se da esta reactivación, no haya problema del aumento de la carga viral. ¿Okay? Bien. Entonces, aquí un poquito del sistema nervioso central. ¿Usted tiene una pregunta? Bueno, porque lo que se sabe es que como se encuentra almacenado, ¿okay? Todo el tiempo se va activando, o sea, se va liberando, ¿okay? Y con esto, cuando se encuentra presente, ¿no? Comienza a replicarse, el sistema inmunológico lo detecta y ahí se activa. Claro. Un detalle importante justamente aquí es que la varicela zoster suele presentarse como infección en adultos mayores de 60 años, 65 años, ¿okay? Pero es muy raro que se presente la zoster en adultos jóvenes, pero con 30, 40 años. Es muy raro. Si se diera el caso, hay que observar si estamos hablando de un paciente inmunocomprometido. De repente un paciente que está con VIH y no ha sido diagnosticado. Que coincide la reactivación del virus con una disminución de sus células TCD4. Y con esto se manifiesta justamente la zoster, ¿no? La varicela zoster en un paciente joven. ¿Okay? Bien, entonces aquí cuando hablamos del sistema nervioso central hay que tomar en cuenta, ¿no?, las células que están involucradas. Entonces tenemos aquí cuando hay señales de daño, ¿no?, las que terminan reconociendo aquí son las microglías, que son los macrófagos del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, hay una constante interacción entre las células de la microglía, los astrocitos, y también aquí hablamos de las mismas neuronas. ¿Cómo funciona eso? Mediado por diversos tipos de estímulos. Entonces podemos ver aquí justamente que si tenemos estímulos como la hipoxia, ¿no?, la anoxia o la alteración a nivel de los niveles de glucosa, por ejemplo, ¿okay?, esto puede ser detectado por células como las neuronas. Entonces, estas en respuesta secretan componentes quimiotácticos y citocinas. ¿Para qué? Para poder activar justamente a las células de la microglía y activar el sistema inmunológico. ¿Okay? Si hay señales de estrés, señales de daño a nivel del tejido, ¿okay?, con la presencia de algún microorganismo o parásito, virus, bacterio, parásito, todos aquellos mediados por sus componentes, sus PAMPs y los TAMPs también aquí, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Quién lo va a detectar? Las células de la microglía. ¿Okay? Entonces, en respuesta, dependiendo del tipo de estímulo que va a recibir, va a secretar diversos tipos de situaciones. Interleucina 1, TNF, interleucina aquí 8,
TGF-beta, interleucina 10, ¿no? Componentes químicos. ¿Para provocar qué? Para provocar procesos de inflamación, para reparo del tejido, ¿no? También para respuesta inmune, un proceso inflamatorio, ¿okay? O la disminución, que se llama la neuroinflamación, ¿no? Y también la neuroprotección, reparo tecidual, ¿no? Diversos tipos de estímulos, ¿okay? Y en el caso de los astrocitos, por ejemplo, también son capaces de detectar señales mediadas por la presencia de virus, de los mismos células de la microglía, ¿okay? O células T, por ejemplo, con la producción de citocinas. Entonces ellos también responden produciendo diversos componentes, ¿no? Como citocinas, para ayudar a la respuesta inmune. Entonces, esto hablando en términos generales, y también podemos ver que hablando de los perfiles de células T, o sea, TH1, TH2, TH7 y T reguladora, también se presentan a nivel, ¿no? Del sistema nervioso central. Aquí observándose respuestas como neuroinflamación, ¿no? Daño neuronal, atenuación de la neuroinflamación, ¿okay? Que, por ejemplo, aquí se da por una T reguladora para disminución del proceso de inflamación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va a funcionar, por ejemplo, este tipo de respuestas si tenemos un proceso infeccioso? El ejemplo que vamos a utilizar aquí es la infección por el virus de la rabia, ¿okay? Que sabemos que es una zoonosis. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos este virus, ¿okay? Que puede ser transmitido por mordeduras, también por el contacto con las secreciones de las mucosas, ¿no? En las heridas, las mucosas, la saliva, ¿ok? Entonces, aquí vemos que el periodo de incubación puede variar, ¿no? Desde 2 semanas hasta 18 meses, con un promedio de 2 meses. Importante cuando hay contacto con este tipo de virus, las medidas profilácticas post-infección, ¿ok? Sabemos que las medidas profilácticas pueden ser por las vacunas, cuatro inmunizaciones utilizando vacunas, en este caso utilizando el antígeno, el virus atenuado, ¿okay? O dependiendo del tipo de lesión, ¿okay? Donde se realizó la mordida, también se utilizan anticuerpos neutralizantes, ¿okay? Entonces aquí vemos inicialmente la mordida, ¿no? Y la inoculación de virus, y ¿okay? Va ascendiendo por las células neuromusculares, ¿okay? Y puede llegar aquí a nivel de la piel, ¿no? Y tenemos aquí también para la diseminación de las glándulas salivales, y cuando llega a nivel del cerebro, ¿okay? Provoca justamente disfunción neuronal. ¿Okay? Lo que se sabe es que generalmente cuando hay la progresión de la enfermedad y si ya se dan las manifestaciones clínicas, la prognosis del paciente ya es fatal. ¿Okay? Bien, entonces estamos hablando de una infección que tiene varios signos y síntomas. ¿Okay? Tenemos aquí prurito, padecimiento de la mordedura, fiebre, cefalea, malestar, náuseas, vómitos. Aquí tenemos dolor muscular. Una de las características es la hidrofobia también del paciente, ¿okay? Confusión, alucinaciones, y el paciente puede entrar en coma, parálisis y con ello fallos respiratorios y la muerte. ¿Okay? Tenemos aquí en el tiempo, puede variar desde el periodo de incubación y las primeras manifestaciones de los síntomas. Ahora, aquí tenemos las características del virus. El virus es un raudovirus con RNA en sentido negativo, ¿okay? Segmentado, que tiene justamente aquí sus factores de virulencia en forma de bala, ¿no? En forma de virulencia. Aquí tenemos sus glicoproteínas. La glicoproteína, que es la principal porque está relacionado en todo caso a la adherencia, ¿no? A los receptores de acetilcolina, ¿okay? Y también los anticuerpos neutralizantes son anti-glicoproteína G. Los lípidos de membranas, ¿okay? Las fosfoproteínas, aquí tenemos sus RNAsas, sus nucleopéptidos y su matriz, proteínas de la matriz. ¿Okay? Aquí vemos abajito la entrada del virus, justamente aquí las células neuronales, se unen a los receptores de acetilcolina, ¿okay? Se libera la carga viral, RNA, y después tenemos el RNA mensajero, se van a sintetizar las proteínas del virus, ¿okay? Y va a ser liberado y así va invadiendo las células neuronales. Bien, aquí tenemos las medidas profilácticas
Obviamente, ¿no? Una de ellas importante es el lavado en el área de la mordida con abundante agua y jabón, ¿okay? Y después, posteriormente, el inicio de las inmunizaciones. Saben que son 4 inmunizaciones desde el momento inicial, ¿no?, del contacto con el virus, ¿okay? Pero esto también, las vacunas inicialmente pueden ser de tipo intramuscular, ¿no?, o intradérmica. En cualquiera de los dos casos se sabe que funciona, es efectivo, cualquiera de las dos aplicaciones. Pero aquí también está relacionado al sitio de la mordida, que les mencioné anteriormente. Si hablamos de que la mordida está dentro de la categoría 3, esta categoría 3 implica que el sitio de la mordida haya sido en la cabeza, en el cuello, en la cara, ¿no?, en los genitales, no solamente se va a aplicar el tipo de inmunización activa, que son las vacunas, ¿okay? También se va a la pasiva, en este caso también, exactamente. Cuando tenemos la categoría 3, no solamente la inmunización activa, sino también la pasiva, utilizando justamente los anticuerpos neutralizantes. Y esto es lo que se conoce como la IgA. ¿Por qué? Por el sitio de la mordida, porque va a disminuir el tiempo de incubación. Entonces es importante neutralizar la mayor carga del virus rápidamente. ¿Cómo es este procedimiento? Justamente utilizando esta inmunoglobulina en el mismo sitio de la herida, se va a infiltrar, ¿no?, hasta donde sea posible, ¿okay? Y después el restante de la cantidad de la inmunoglobulina se aplica de forma como una vacuna, ¿no? Si la vacuna fue en un lado del brazo, ¿no?, en un sitio distante, pero es intramuscular, ¿okay? Entonces esto es importante para minimizar el acceso del virus al sistema nervioso central. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el virus de forma natural? El virus es capaz de destruir, o sea, el virus lo que va a hacer es va a minimizar todo tipo de respuesta inmune, ¿okay? ¿Cómo lo hace? Con sus factores de virulencia. Esto tenemos, por ejemplo, aquí tenemos sus proteínas de la matriz. Sus proteínas de la matriz lo que van a hacer, van a inhibir la expresión del factor NF-kappa beta. Y con esto, es importante porque con esto se van a producir los interferones de tipo 1, como interferón beta, generando el estado antiviral. Aquí no se va a generar nada de eso. ¿Por qué? Porque la proteína de la matriz inhibe la expresión de interferones de tipo 1. ¿Okay? Ahora, lo que se sabe también es que la infección por el virus lo que va a hacer cuando entre en contacto con células como las células de Lit, que son presentadoras en general, ¿okay?, va, en lugar de que haya aumento del complejo mayor de histocompatibilidad que facilite presentación de antígeno, va a haber disminución del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces va a disminuir la presentación de antígeno, ¿okay? Básicamente disminuye la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿okay? Disminuye la producción de los interferones en general, ¿okay? Entonces no se va a crear un perfil de respuesta también inclusive de TH1, va a fomentar el perfil de respuesta TH2 antiinflamatorio. Sí, ajá. Aquí tenemos también infección por el virus. Lo que va a hacer es, como les mencioné, lo que va a hacer cuando el virus infecta, va a hacer que las células dendríticas, aparte de que generen un perfil cuando entren en contacto con células de TH2 en lugar de TH1, lo que va a hacer, va a inducir apoptosis de las células de la respuesta. ¿Por qué? Porque va a haber aumento de la expresión de faz ligante, de PDL1 y de estos componentes que van a generar al contacto con natural killer CD4 y CD8 su apoptosis. ¿Okay? Y también inclusive estas proteínas P, lo que va a hacer también de nuevo, inhibe la producción de interferón beta, ¿okay?, y de otras moléculas que están relacionadas a la producción de interferones e interleucinas. Entonces, lo que vemos aquí es que el virus va a modular la respuesta inmune a nivel del sistema nervioso central, generando un ambiente antiinflamatorio con presencia de apoptosis en células de la respuesta inmune, producción de TH2, producción de anticuerpos no neutralizantes, ¿okay?, de tal manera que no hay presentación de antígeno, de tal manera que no hay mecanismos protectores. Por eso es que el virus
infecta tranquilamente, ¿no?, los tejidos y termina generando destrucción. ¿Okay? Ahora, esto es lo que va a hacer el virus, la infección natural. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se vacuna a la persona? ¿Okay? Entonces, lo que se va a hacer, esta vacuna va a generar la respuesta inmune a nivel periférico. ¿Okay? Y estas células van a ser reclutadas, van a atravesar la barrera hematoencefálica y van a llegar al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que se va a observar a nivel del sistema nervioso central? Se van a observar células dendríticas, astrocitos y representadoras de antígenos con una alta expresión de moléculas coestimuladoras, es decir, listas para generar una respuesta inmune protectora. Va a haber, ya no hay apoptosis, ¿okay? Aquí lo que vamos a observar es la producción de perfiles de respuesta. TH1, productores de interferón gamma, TH17, productores de interleucina 17, todo protector, ¿okay? Con esta TH1 se induce a la célula B a la producción de anticuerpos neutralizantes. Esto quiere decir bloqueando el acceso del virus a las células que tienen. ¿Okay? Entonces, aquí yo tengo a los finales un contexto de respuesta protectora. ¿Okay? Esto se hace cuando hay vacunación. Si no hay vacuna, lo que se va a generar es la destrucción del tejido inmune, porque no hay ningún mecanismo de defensa. ¿Okay? Entonces, aquí se neutraliza la acción del virus, ¿okay?, generándose perfiles de respuestas protectores de memoria. Entonces, bueno, aquí parte del diagnóstico del laboratorio, pero esto se da básicamente, esto es cuando se sospecha que hay un animal que está infectado con el virus de la rabia, ¿okay? El animal es sacrificado y se realiza la necropsia. En la necropsia se realizan cortes histológicos para poder justamente confirmar por inmunopresencia la presencia de tejidos infectados. Aquí tenemos el tejido infectado también, en el virus de la rabia, ¿okay? A comparación, las células, ¿no?, de conclusión en comparación de células que no están infectadas. Todo por esto. ¿Okay? Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ejemplo, tiene un casito clínico de ejemplo. Esta pregunta de examen hace punto. ¿Okay? Acude a la consulta externa un paciente adulto mayor, 70 años de edad, quien refiere aparición de lesiones vesiculares que indican en región del dorso izquierdo, ¿no?, y sigue un trayecto del nervio, del costal hasta localizarse finalmente en la región anterior del hemitórax izquierdo. Muy doloroso, el paciente lo refiere como una quemazón. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Responde la alternativa más adecuada. El microorganismo responde al grupo de paramisovirus, la infección primaria del microorganismo causa varicela, la infección primaria del microorganismo causa varicela zoster, el microorganismo responsable nunca se refiere. ¿Cuál es la C? Cero. Es la B. Porque varicela zoster, que es la infección primaria, es la secundaria. ¿La ven cómo se equivocan? Responden este examen que están confiados y responden así. Esto de aquí es la secundaria, ¿ok? Pero aquí la opción no está. Si fuera la infección secundaria está causada por la varicela zoster, ahí sería la respuesta. Pero la infección primaria del microorganismo después se causa varicela. Ya, pero esa es la secundaria. Ajá, o sea,